Panteras Disidentes y Radio H presentan Ronroneo Disidente, porque no estamos soles. Resistencia, amor, liberación. ¿Qué tal, disidencias de Valdivia, región de los ríos y Universidad Austral de Chile, ciudadanos de Ciudad Gótica, por qué no decirlo? Partimos nuevamente un programa de Ronroneo Disidente, el único programa de la diversidad sexual en el sur de Chile, transmitido por las señales de Radio UH 90.1 y Canal 52 y 843 de la señal Tel Sur. Soy Lili Trujillo, estudiante de Administración Pública, integrante de la Secretaría de Género y Sexualidades y también fundadora de Panteras Disidentes. Estamos acá conversando con una organización que sin duda ha marcado la historia de nuestro país. Parte de uno de los partidos políticos más antiguos también que tenemos dentro de nuestro territorio, el Partido Obrero Socialista en sus orígenes, posteriormente el Partido Comunista y por supuesto se organizó posteriormente con su juventud. A propósito, hay compañeros y compas y compañeros que han dado todo en nuestra universidad. Tienen una base, la base Hilda Velázquez, y están actualmente participando del proceso de congreso de la misma juventud comunista a nivel nacional. Nos acompaña el día de hoy nuestra compañera estudiante de Derecho UH, también encargada política de la base Hilda Velázquez, Irati Zagardia. Muchas gracias, Irati, por aceptar nuestra invitación. Y también nos acompaña Javier Lavanderos, estudiante de Artes Visuales y también encargado orgánico de la base Hilda Velázquez. También tengo entendido que integras la BRP Sí. UH. Vamos. Y Bueno, ahora miembro de Centro también de Artes Visuales. Buena. Mucho éxito en tu gestión. Felicitaciones ahí por tu triunfo. Y bueno, también Irati participó de esta federación que actualmente ya está más de salida. Nuestra Secretaría de Género también está esperando las próximas elecciones de la universidad. Pero para comenzar análisis político, por supuesto, que daremos en este episodio, primero preguntarles cómo nacen las juventudes comunistas y cuáles son sus principales líneas de trabajo dentro de la universidad. Las juventudes comunistas nacen en 1932 como una necesidad histórica del Partido Comunista para organizar la juventud chilena y entregarle herramientas ideológicas y políticas para la transformación del país. Sí, nace también de una necesidad o una perspectiva que viene de la época moderna, que es de que las juventudes son un motor de cambio, ya son la generación que está casi por naturaleza adecuada a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de producción, a los cambios sociales y políticos, y también están bajo las nuevas formas de dominación de cada expresión del capitalismo. Entonces, una fuerza política que además busca cambiar de fase el mundo tendría que tener su ala juvenil siempre. Y a nivel universidad, la J ha tenido un rol en la discusión respecto a la gratuidad de las universidades, la construcción de universidades públicas y actualmente el fin al CAE. Además de eso, también estamos siempre en la constante búsqueda y lucha por el avance de la democracia universitaria y el crecimiento de lo que se pueda entender como ciudadanía universitaria. ¿Y cuál es la composición de la agrupación en términos de carreras, edades, trayectorias políticas? La juventud tiene un límite de edad, ¿no? Va a participar. Claro. La juventud comunista por lo general está compuesta por jóvenes entre 14 y 28 años. Lo ideal es que sea dentro de ese rango. Sí, dentro de ese rango, eso es lo ideal. Y en cuanto a edades, nuestra base es bien diversa, la verdad, aunque la mayoría actualmente está alrededor de los 20 años.
Y las carreras también tenemos en casi todas las facultades militantes, al menos uno por facultad más o menos. Aunque el grueso de nuestra militancia a nivel universidad está en Derecho. Somos 7 compañeros en Derecho. También existen bases territoriales, que está compuesta por compañeros que trabajan, y tenemos la base secundaria. El secretario político de la base secundaria es el compañero Antu Castillo, saludarlo ahí, estudiante del Salesiano. Centro de estudiantes, además, del Salesiano. Creo que es primera vez que un comunista también está ahí en ese cargo. Histórico. También, bueno, actualmente iniciaron su proceso de congreso. ¿En qué consiste esta línea de trabajo que finalmente están llevando este semestre? ¿Qué políticas se definen al interior de su colectividad? Dale. A ver, bueno, primero explicar que el Congreso es nuestra instancia máxima de discusión y definición. Para ser estrictos, en realidad dentro de lo que es el Congreso nosotros podríamos teóricamente redefinirnos por completo, si así quisiéramos, pero por lo general siempre partimos del trabajo hecho desde los congresos previos. Y en lo que nos estamos centrando en lo que sería este congreso es en realidad una revisión de lo que nos podría haber faltado en los procesos anteriores de los últimos 4 años y retomar un trabajo con las masas, tomando en cuenta que tanto las derrotas de los procesos constitucionales y la pandemia dejó muy débil a las organizaciones dentro de las masas populares, dentro del pueblo. Entonces hay que retomar eso, reiniciar los movimientos hacia las mejoras de las condiciones del pueblo y los derechos laborales y además la política universitaria en nuestro caso, que como podemos ver está bastante muerta. No hay realmente, como solía haber, una política universitaria de dirigencias, de partidos políticos constantemente adelante. Mayor participación se veía antes en asambleas, en votaciones. Hoy en día ni siquiera alcanzamos los 1000 votos entre todas las listas de federación. Claro, un objetivo es reconstruir los movimientos juveniles, populares, y también tomar estrategias, pensar estrategias para hacerle frente a esta ultraderecha que está avanzando a nivel global, no solamente en Latinoamérica. Sí. ¿Y qué temas o ejes han sido prioritarios en las discusiones de este congreso? Yo tenía entendido, bueno, todo esto yo también estoy militando para que transparencia de nuestra querida audiencia. Se nos informó que sobre todo había cuestiones reglamentarias que había que actualizar, porque la ley de partidos políticos hoy en día exige la creación de un tribunal que responda a denuncias sobre acoso, violencia, discriminación. Además, por supuesto, está la definición de cómo también se va a cumplir con otros cargos. Por ejemplo, las presidencias no se acostumbraban a tener dentro de la orgánica. Me acuerdo que es porque, bueno, finalmente el nombre y el arquetipo de la presidencia responde a la democracia liberal. Entonces, eso fue necesario igual darle unas vueltas desde la juventud en cómo se cumple con la normativa vigente y, bueno, también cómo se hace material un partido feminista de clase, que fue una definición también que fue previa en otro congreso, donde, bueno, se fija que vamos a hacer una organización que reivindique los principios feministas, pero siempre bajo la perspectiva de clase y la prioridad de que también hay una desigualdad entre clases sociales que abordar en la sociedad. No es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente. No es lo mismo ser una mujer empresaria, dueña de diferentes sociedades anónimas con las que pasan factura para ahí, lavar dinero o sacar otros fondos, otras al fin y al cabo ventajas de las que trae su posición de poder económico o político, mientras que
las mujeres trabajadoras que cuidan, las mujeres trabajadoras que son criminalizadas por abortar en la clandestinidad, mientras las mujeres migrantes no pueden acceder a los mismos derechos, es algo que no hay que tampoco ser muy genio como para poder diferenciar. Y bueno, finalmente también dentro de la política que se pueda definir dentro de este año está, por supuesto, lo que queremos para el país, lo que queremos para el territorio desde la figura de la Presidencia de la República y desde, por supuesto, una campaña parlamentaria que nos empieza a poner a debatir sobre cómo son las leyes, cómo es la normativa de nuestro país. A propósito, cómo ven la precandidatura de Janet Jara a la primaria, o supuesta primaria, porque aún no se han confirmado nada, del oficialismo. ¿Creen que es una candidatura competitiva? ¿Creen también que puede lograr, por ejemplo, ganar en una eventual primaria y posterior primera o segunda vuelta? Como juventud apoyamos a Janet Jara. Su trayectoria es increíble. Como ministra del Trabajo implementó el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, ley Carín, etcétera, etcétera. Así que sí creemos que tiene posibilidades. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos alegría y hay hechos concretos, hay propuestas concretas que vamos a estar trabajando como base, como J, para salir al territorio y apoyar la candidatura. Sí. También decir que, bueno, que el Partido Comunista, si uno revisa la historia de sus candidaturas, por lo general tiene una tendencia que cada candidatura le va mejor que la anterior. En el caso de Janet Jara, a mi forma de ver, creo que es la candidatura más competitiva que ha sacado el partido en el contexto chileno. Y sin embargo, a la vez es verdad que Chile tiene esta tendencia de péndulo, de que por lo general vota al opuesto lado político que sea del gobierno actual. Entonces, es difícil, porque además Chile también está la tendencia de que el Partido Comunista nunca gana por el hecho de ser comunista. Pero ir por lo difícil es lo que hacemos por lo general, luchar por lo imposible. Y la verdad es que dentro de todo también es posible, porque tenemos la certeza de que a pesar de estas tendencias, la derecha se está en este momento caracterizando por tener malos candidatos, pésimas propuestas, esencialmente hacerlo mal, y nosotros tenemos la certeza de que podemos sacar la mejor propuesta, sin duda, la mejor campaña. Claro, respecto a eso, y el anticomunismo, es difícil porque la derecha actualmente tiene una campaña de populismo penal, de aumentemos las penas. Cuando una persona cuando va a delinquir no tiene en consideración los años o que aumentaron las penas, sino netamente la posibilidad de que lo atrapen o no lo atrapen. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a estos discursos populistas como los de Kaiser, como los de Matei, que quiere volver a la pena de muerte, muy parecidos a los discursos de Bukele? Sí, finalmente, una vez más, en nuestro país vamos a tener que enfrentar una discusión bastante polarizada, o por lo menos que cada vez tienen propuestas más contrarias una de la otra, y hay cierto atrincheramiento que es a rajatabla, ¿no? Es caiga quien caiga muchas veces. Recientemente tuvimos la noticia de la destitución de la senadora Isabel Allende por un negocio que no se hizo, de la compra de la casa de la que fuera la casa del expresidente Salvador Allende. Y salió después el listado de un montón de senadores y parlamentarios que tenían también negocios con el Estado y que debieron en su momento renunciar, pero pasó bien inadvertido, ¿no? Pero
en sí también ha habido otros casos de, no sé si connotación, no sé si darle la misma connotación que los casos anteriores que habían, como Corpés, caso Kimmich o Penta, pero sin duda le han dado cobertura policial al tema y le han dado mucho a la figura de Carol Cariola y bueno, y Cassie Hasler. ¿Qué opinan respecto a la filtración de la conversación de la compañera Carol Cariola? Yo francamente, yo creo que muchos hemos llegado a opinar igual que la compañera, pero finalmente es distinto decir esas críticas en espacios que sean abiertos, en prensa, a reuniones entre pares y conversaciones con cercanos. Creo que igual se vulneró la privacidad de la diputada y también fue un descriterio enorme de fiscalía ir a allanarle la guagua por poco menos, porque no respetaron su proceso de parto y se violaron los derechos humanos de esa pobre criatura desde que nació. O sea, es una situación bastante sorpresiva porque nadie se esperaba, la verdad, que ocurriera el mismo día. Claro, definitivamente se le vulneraron derechos fundamentales a la compañera Carol Cariola y a la compañera Gracie Hasler, su derecho a la privacidad, derecho incluso a la honra, porque los chats primero no tenían nada que ver con el caso. Lo que decía la compañera era que tenía una idea además muy buena de tener consultorios, hospitales populares con enfoque de género hacia las mujeres pobres. Entonces, de hecho, la compañera Carol Cariola dijo que si es que era necesario, llegaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, creo que tiene que agotar todos los recursos internos primero, pero sí sería plausible que llegue a la Corte Interamericana y gane. Además de eso, decir que, bueno, es algo más o menos obvio, pero que siempre es importante decirlo, que es que el sistema de justicia no es un lugar de completa objetividad, ni mucho menos. No hay una imparcialidad política. La derecha ha hecho todo el esfuerzo posible por dejar ahí su control. Desde la Corte Suprema para abajo, todo. Los comunistas siempre tienen un trato diferente por parte de la justicia que el resto de fuerzas políticas. Mientras que allanan a la compañera, a otros que están bajo proceso los dejan sueltos, sin necesidad alguna, sin cobertura mediática tampoco. Sí, es real. Es real, yo lo he vivido en carne propia. Pero también hay otro compañero que está atravesando un proceso judicial bastante fuerte, al menos con arresto domiciliario, pero hoy en día, por ejemplo, Katy Barriga, que roba mucha más plata, que le sabemos todos los días una infracción nueva a la ley, hoy en día consiguió arresto domiciliario nocturno. Es algo que nos genera bastante contraste entre cómo es el trato de la justicia hacia diferentes fuerzas políticas, ¿no? Y bueno, también, ¿qué rol creen que debe jugar el movimiento estudiantil o la comunidad universitaria frente a los procesos políticos que estamos actualmente viviendo, donde hay un ascenso no solamente de la ultraderecha y de los discursos de odio, sino también de la desinformación? ¿Cómo ayudamos a que se establezca una academia o una institución de educación superior que contribuya a formar profesionales que enfrenten estos nuevos contextos? Bueno, como Jota tenemos la tarea de llevar el debate político a la universidad. De hecho, el Congreso es profundamente democrático, el Congreso que está pasando la Jota, y vamos a hacer jornadas abiertas este jueves y el próximo viernes. Este jueves los temas son educación pública, vivienda digna, salud digna,
Y el próximo viernes el tema es feminismo y la lucha disidente. Así que puede asistir cualquier persona, sin compromiso. Pueden ver en Instagram, j.watch, donde está la convocatoria de las salas también de las actividades que se van a realizar. También han realizado, además de conversatorios, diferentes murales. Tengo entendido que la BRP acá, la Brigada Ramona Parra, hizo un mural por Palestina frente a el Cine Club en la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Cómo fue el trabajo en este mural? Te quedó precioso. Bueno, el trabajo siempre es más o menos igual. Primero, buscar un muro, que siempre es difícil acá en Valdivia porque llueve. Es un detalle que hemos estado intentando ver otras formas de expresar la gráfica de la brigada. Por lo mismo, porque acá llueve y siempre se nos hace difícil organizarnos. Pero siempre más o menos igual, buscar el lugar, encontrar alguna temática que sea más o menos acorde. En este caso era por que la juventud árabe estaba en ese momento hablando con nosotros. Y fue con ellos que conversamos más o menos la propuesta de diseño, que era lo que querían mostrar, que era lo que querían visibilizar, y de ahí en adelante ir organizando con compañeros de la Jota y con otras personas que estuvieran interesadas en ya sea la causa palestina o en general el muralismo, ir ahí participando, trazando, pintando. Es un trabajo relativamente difícil porque, de nuevo, tenemos limitados recursos y limitadas manos siempre. Los interesados siempre pueden contactarnos para este tipo de cosas porque siempre hace falta manos. Te quedó precioso ese mural. De hecho, es muy importante crear este tipo de manifestaciones y expresiones dentro de la universidad porque justamente una de las sociedades que participa de la sociedad de inversores que tiene la Universidad Austral financia el genocidio en Palestina. Es parte de las empresas con socios israelitas que apoyan el genocidio y es precisamente la medida que se ha tomado en otras universidades en el mundo, el sacar ese tipo de financiadores y empresarios de nuestros planteles porque finalmente no es ético que estemos hablando de formación en derechos humanos, en muchas carreras, en diferentes áreas, cuando al otro lado del mundo, con la plata que están sacando de acá, se financian bombas, se financia un genocidio que está llevando cada vez más vidas de infancias, adolescencias, mujeres y por supuesto grupos que siempre la pasan muy mal con estos conflictos geopolíticos y bueno, en sí también a propósito de la elección de rectoría sería interesante saber qué reflexiones dan a propósito de los candidatos actuales sobre qué medidas tomarían, por ejemplo, por Palestina en la universidad, apoyar también o incentivar la discusión propiamente tal de la política y finalmente como no sé si decir como al fin y al cabo crear instancias de debate, porque hoy en día hay miedo a raíz de la misma circular que se emanó hace un tiempo, el decreto de la universidad que prohíbe la Discusión política, la promoción partidaria y política en actividades académicas y en sí en cualquier dependencia de la universidad. Creo que sería muy importante dar muchas reflexiones sobre cómo queremos que esta universidad mantenga su rol público, su vinculación con el medio
y sin duda ahí es importante estar organizadas para poder enfrentar estos desafíos. Ahí, bueno, también qué balances hacen ustedes de su periodo como federación, donde, bueno, ya estuvimos, yo como Secretaría de Género, tú como Secretaría de Cultura, bueno, y la Irático Federación, estuvimos ya de casi 2 años. Ha sido difícil hacer las elecciones para este periodo, pero creo que hemos hecho hartas cosas. Sí, respecto a las elecciones, es importante volver a la discusión sobre la triestamentalidad. La J siempre ha puesto sobre la palestra la importancia de la triestamentalidad para poder tener representación de todos los sectores de la universidad. Y precisamente respecto a la federación, claro, es importante revivir la política universitaria, que los centros de estudiantes representen realmente a los estudiantes, que no le tengan miedo a los profesores, que es algo que pasa históricamente en derecho, que los centros de estudiantes no negocian con los profesores por miedo. Y revivir también el trabajo territorial de las secretarías. Por lo menos sé que la Secretaría de Género, donde está Lilith, han hecho un muy buen trabajo territorial en materia de género, salud sexual, reproductiva y disidencias sexuales. Así que también saludar el trabajo de la compa. Gracias. Sí, no, ahí le hemos puesto harto hombro al tema. De hecho, hace poco hicimos la capacitación al personal de salud municipal de Valdivia. Fue una jornada, bueno, fueron 2 jornadas de 4 días en total, que fueron muy emotivas, donde pudimos compartir con funcionarios que tenían bastantes dudas respecto al acompañamiento a personas trans. Agradecemos, por supuesto, a la Facultad de Medicina, que nos abrió sus puertas, junto también a la Facultad de Filosofía y Humanidades, para poder realizar esta jornada, porque inicialmente estaba programada para realizarse en un salón municipal, pero ustedes saben, ahí Mercurio retrógrado juega en contra, y tuvimos ahí que improvisar. Nos salvó una vez más la universidad. También fui a la San Seba. Eso no, o sea, no me lo Sí. esperaba. Eso fue un par de días antes que era ahí el conversatorio. Fuimos a capacitar a diferentes funcionarios públicos de intersector, distintas seremías, servicios, etcétera. Y sobre, bueno, VIH era la jornada en general, pero también salió, por supuesto, a colación el tema de los pronombres, el tema de cómo generar espacios protegidos dentro de su atención y dentro de su espacio de trabajo. Es algo que sin duda muchas personas hoy en día se están preguntando, porque no conocían personas trans, o tampoco habían los mismos como referentes y las mismas referentes que hay hoy en día. En sí fue una bonita jornada. Nos fueron a corretear los guardias, igual cuando izamos un lienzo por Ariel Millar, pero cuando vieron que era por Ariel, le saludo ahí el gesto de los funcionarios que nos dejaron pacíficamente sacar la foto y luego irnos, porque solo era eso, no era nada más. Es hacer un gesto de memoria por Ariel Millar, quien fuera kinesiólogo de la San Seba. Fue cruelmente asesinado el año pasado por 4 sujetos. Uno de ellos actualmente se encuentra en libertad en Mejillones. Creemos que es muy lamentable que la familia y las amistades y quienes fueron cercanos a Ariel no obtengan justicia. Hoy en día nos falta una persona de la comunidad, y su crimen fue tan macabro, tan bestial. Ariel fue asesinado y lanzado al roquerío en Curiñanco. Y es algo que nos recuerda mucho a la situación de Sara Millerey en Colombia, a quien, bueno, también le enviamos nuestro pésame a la comunidad de la diversidad sexual en el país caribeño, porque fue un crimen brutal en el que le rompieron todas las extremidades a Sara, la arrojaron a un río y la dejaron morir y la grabaron. Los diferentes testigos que habían prefirieron burlarse de
lo que estaba ocurriendo y no intervenir, no hacer nada. La indiferencia también es parte del problema y creo que la situación de Sara, la situación de Ariel nos hacen reflexionar cuáles son las consecuencias de los discursos de odio cuando en vez de detenerlos en el momento, en vez de pararlos al seco como corresponde, tú les das más tribuna, tú les das mayor publicidad, sabiendo, por ejemplo, que un candidato piensa como piensa, van y lo invitan al panel y le preguntan sobre el tema. Y le hablan sobre las vacunas, y le hablan sobre las personas trans, y se llenan la boca con una facilidad que la verdad nos hace pensar qué partido tienen detrás, qué gente, qué grupo tienen detrás. Porque a mí, por lo menos, mi experiencia política, he tenido las instancias para colectivizar lo que después voy a decir. Nuestra demanda por un politrans es una demanda colectiva. Y creo que ahí muchos caudillos se diferencian harto por su individualismo a la hora de hacer política. ¿Irati? Respecto a estos crímenes de odio, Chile está bastante atrasado porque mientras en Argentina ya existe el delito de transicidio, en Chile todavía se está discutiendo si es que acaso una mujer trans entra en el tipo penal de femicidio en vez de un homicidio. En un femicidio además tendría una pena mayor. Y además se pide que esta mujer trans haya realizado su cambio de nombre. ¿Por qué una persona debería realizar su cambio de nombre para poder ser considerada mujer? Y además ni siquiera deberíamos estar discutiendo si es femicidio o no es femicidio, porque los problemas de una mujer trans no son los mismos que los de una mujer cisgénero. Además, en Argentina se estuvo discutiendo respecto al caso de Claudia Zacañón, una mujer trans que fue asesinada por su pareja, respecto si es que este era un crimen de odio o no. Claudia tenía 27 cortes, 13 apuñaladas, solamente 2 de esas apuñaladas fueron mortales. Y la discusión es, ¿debería haber acaso un estándar probatorio de lo que es odio? Pero si nos ponemos muy rígidos y pedimos ciertas pruebas específicas para probar el odio, podemos dejar muchos casos fuera. Cuando históricamente las mujeres trans sufren de delitos, crímenes de odio. Entonces eso, Chile está bastante atrasado y creo que es importante que podamos llevar esta discusión al territorio, a la universidad y a diferentes espacios. Totalmente. De hecho, bueno, hace poco hubo un caso en San Antonio de una compañera trans adulta mayor que iba a realizar su cambio registral dentro del mismo mes en que fue asesinada. Una peluquera que fue asesinada por uno de sus clientes. Bueno, ese caso espero genere la jurisprudencia para que posteriormente se respete la identidad de las personas trans independiente de si hayan realizado o no ese paso legal, pero finalmente a nivel social sí se pueda comprobar que hay una motivación de odio detrás de esos crímenes. También, bueno, a propósito del nivel territorial, yo siento que por lo menos en mi campaña, y para hablar ya más en términos más propositivos de la diversidad sexual, hubo buena recepción. Dentro de las veces que repartí volantes o también en publicidad, en discusiones también abiertas con los otros candidatos, en general fue buena la recepción. No sé si porque me temían o porque realmente no les molestaba que estuviera una persona trans a la par compitiendo. ¿Cómo ustedes realizan los balances de las últimas elecciones en octubre? ¿Cómo nos fue como Jota a nivel regional? A ver, las últimas elecciones. Bueno, de nuevo lo mismo de antes. Como partido, como Jota, siempre suele irnos mejor que la vez anterior.
Así que nos fue mejor, efectivamente. No quiere decir que nos haya ido excelente en comparación con el resto de fuerzas políticas, pero igual habla de un avance. Y por otro lado, decir que también se ha visto que por lo menos dentro de lo que es la región, el panorama político no ha visto mayores cambios, más que el ascenso de una que otra persona, tal vez una aceptación más general a las ideas progresistas, como base a lo que es el debate político. Por un lado, bueno, eso claramente es positivo que hayamos subido lo que es el mínimo en lo que consideramos derechos y necesidades de las personas. Y por el otro lado también es positivo que no haya habido, a diferencia de otras regiones, un avance de lo que sería la ultraderecha y el conservadurismo. Pero sí vimos pérdidas en lo que fue, por ejemplo, Los Lagos, que se pierde la alcaldía lamentablemente. Y en general, más allá de eso, creo que también aprendimos cosas de cómo debemos llevar adelante una campaña en organización con nuestros militantes también, y de empezar a pensar ciertas cosas como que no podemos intentar hacer las campañas de la misma manera en que lo hacen el resto de partidos. A nosotros no nos funciona y tenemos que empezar a retomar irónicamente formas antiguas, que es simplemente el ir y hablar con las personas, y empezar a plantear formas nuevas. El Instagram, está de más decir que el algoritmo simplemente no va a llegar a la mayoría de personas que no son ya convencidos, porque no funciona así para nosotros. Eso solo funciona para el contenido de derecha que puede o que lo promociona el mismo algoritmo, o que pueden directamente pagar por sus campañas. Nosotros no podemos hacer eso, lamentablemente. Sí, no, hay unos que hasta pagan insertos en el diario. Pero a mí por lo menos me salió gratis la portada en el Diario Austral. Y fue un regalo, la verdad, porque fue también en los primeros días de campaña. Y creo que esos espaldarazos por lo menos se agradecieron, porque harta repercusión tuvieron. Más de 2.000 personas votaron por esta candidata, bueno, vamos a decirlo porque no es periodo electoral, pero yo ni siquiera soy de Valdivia y saqué más de 2.000 votos. O sea, es algo que sin duda marca un poco la trayectoria política que pueda tener una. Fui la candidatura LGTB más votada de la región, y también si vemos los resultados en general de la comuna y de la alcaldía y el gobierno regional, Carla Andan ganó con 1.500 votos de diferencia. Y yo tuve 1.700 votos en Valdivia, en la comuna de Valdivia. Principalmente mis votos son de ahí. Yo creo que también en el gobierno regional el escenario es parecido. Coubertino ganó como por 2.000 votos. Y creo que hoy en día los grupos minoritarios, los que le decían antes, tanto el Partido Comunista como la diversidad sexual, aportan ese pequeño porcentaje que es necesario para ganar. Y por lo mismo es necesario construir unidad, construir una coalición que sea capaz de abarcar todas las necesidades y todas las demandas que tenemos como agrupaciones políticas y movimientos sociales. No simplemente hacerlo de la boca para afuera, porque esos traspiés se notan cuando es el momento de elegir o reelegir a alguien. Y Carla Andman, la alcaldesa, ha sido profundamente comprometida con la diversidad sexual. Por supuesto que no solamente yo iba a estar apoyándola, sino también el voto LGTB estuvo detrás de Carla Andman frente a Pedro Guzmán, frente a una ultraderecha que nos quiere muertos. Y bueno, creo que también como Partido Comunista estuvimos harto rato tratando de salvar los muebles, pero que en esta elección nos vaya mejor. Sin duda espero ver a Aldo Retamal ahí dándolo todo. Espero de que en esta elección también haya nuestra precandidata presidencial, Yanet Jara, le vaya muy bien en la región de Los Ríos, porque dentro de todo el Partido Comunista igual tuvo una votación buena
no nos dio para triunfar, pero sin duda nos dio para medirnos electoralmente y decir, bueno, aquí estamos, somos el porcentaje que marca la diferencia a la hora de una primera o segunda vuelta. ¿A qué personas les gustaría ver a ustedes en la elección de este año? Para la Cámara de Sí. Diputados. Yo creo que la Paola Peña podría ir por el partido. Podría ser, sí. También el compañero Aldo. Sí, por supuesto. Y respecto a las elecciones presidenciales pasadas, cuando Kast iba ganando Ya. las primarias, la Jota tuvo el mayor número de ingresos de mujeres y disidencias sexuales que vieron a la Jota como una forma de hacerle frente a esta ultraderecha que está avanzando. Así que es bien interesante si lo podemos analizar. Segundo, el apoyo a Aldo. Sí. Creo que dentro de todo no solo es un cuadro importante y bueno en general, creo que además su persona representa una forma competitiva que no es común en el partido, sobre todo en la región. Tiene mucho alcance con las masas, tiene una forma de hablar, una forma de ser que realmente tiene posibilidades de ganar. Así que yo creo que Aldo Retamal. Todo que ver, ojalá ver a Aldo Retamal ahí dándolo todo con los Vázquez nuevamente, porque ese cierre de campaña estuvo único. Y ¿Tú estuviste o no en Los Lagos? por supuesto, ahí arriba del escenario, como si nada, sonriendo al lado de gente que, la verdad, nunca había esperado de tener ahí hombro a hombro, pero finalmente hay intereses superiores a los egos personales y una tiene que ahí estar a disposición, por supuesto, de los desafíos que se requieran como partido o también como izquierda en nuestro país y en nuestro territorio. Vamos ya a finalizar este programa. Esperamos, por supuesto, haber encantado a nuestra queridísima audiencia con lo que también está trabajando nuestro partido y nuestra Juventud Comunista. Esperamos puedan asistir en las instancias que tenemos abiertas sobre el Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas ¿en qué días? El jueves 17 y viernes 25. Sí. Sí, era en el edificio Namías. A las 5:30, en la sala de conferencias. Boom, ahí estaremos dándolo todo. Nos estamos viendo por la 90.1 y canal 52 y 843 de la señal Telsur. Les dejamos con un tema de un artista nacional, Tata Barahona, a propósito también del 420. Pueden escuchar otra de sus canciones, pero ahora les dejamos con No le entregues el poder, porque es muy importante quien está ahí sentado. Muchas gracias por escucharnos. Soy Lili Trujillo y nos vemos en un próximo viernes. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder.
están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana en Ronroneo Disidente. Porque no estamos soles. Resistencia, amor y liberación por Radio H.